A partir de este momento comienza la parte editorial de este ejercicio de Plática con Ángel. Los que vieron la mañanera de hoy habrán visto un adelanto en esos 10, 11 minutos de esto que vamos a comentar. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿acaso el que siempre parece llegará a ser o llega a ser? Hay personas, para explicar el contexto de esta frase, que toda su vida siguen fingiendo que son personas de una alta calidad moral, honradez acrisolada. Durante decenios trafican con eso. Cuando sucede algo que exhibe su verdadera catadura moral. En la política hay muchas personas que parecen o pretenden parecer algo diferente a lo que son, pero jamás, por muchas razones, llegan a ser eso a lo que aspiran. Miren ustedes, en la Roma antigua había un dicho a raíz del libertinaje de las esposas de los Césares. Y dice así este dicho, este refrán: la mujer del César no solo debe parecer honesta, debe serlo. Repito, la esposa del César no solo debe parecer honesta, debe serlo también. Posteriormente, recuerdo un refrán, una respuesta que dio un gran torero que hizo época en México y que lo he citado aquí en varias ocasiones. Manuel Benítez el Cordobés. A pregunta específica de una reportera, si no estoy equivocado, le pregunta a ella, matador, le dice, ¿cuál es el requisito principal de un torero? Y contestó él al bote pronto: parecerlo, le dijo. Ahí estamos ante una situación contraria a esto que planteé, pero es el conflicto entre ser y parecer. El cordobés tenía un adversario en el arte de cúchares, en la fiesta brava, a un esteta de la arena, Paco Camino. Paco Camino era el arquetipo del torero clásico, elegante, dominaba el capote, ponía las banderillas y dominaba la muleta, con una elegancia y un dominio de esa plasticidad en la fiesta brava, que aquello era increíble. El cordobés era matador también, pero era lo contrario a Paco Camino. Era atrabancado, era desparpajado, si me permiten ese adjetivo, pero muy valiente, arrojado el tipo. Y enardecía también a la multitud. Uno, aquel, era un torero, que no solo era torero, sino parecía torero. Paco Camino cosechó triunfos en México increíble, ¿no? Y el cordobés, ante los clásicos, ante la afición dura, la conocedora, era matador, pero no parecía matador. ¿Por qué no parecía matador? Por esa falta de elegancia, por ese desparpajo, desarticulado, si quieren, pero era aquello una maravilla en la fiesta brava. Entonces aquel, el primero, era torero y parecía torero. Recuerden ustedes que la figura de los toreros son flacos normalmente, son delgados, pues, de preferencia, si es posible, altos, para que puedan dominar al toro, ¿no? Y el cordobés
pues no tenía esas cualidades, pero era una persona que rompía todo molde. Y ahí se daba ese antagonismo entre el que era, sin duda alguna, pero hacía esfuerzos por parecer. Esos dos ejemplos que le doy es donde entran en conflicto el ser y el parecer. En política, si nosotros vemos eso, o en nuestro caso, el político mexicano se debate en ese dilema del ser y parecer. Las más de las veces, nuestros políticos parecen su figura atildada, trajes y camisas cortadas a la medida, implantes capilares, respiración de la cara, botox, todo lo que ustedes ya saben para verse siempre jóvenes. Personas siempre perfumadas, lociones finas, las camisas pues elaboradas en alguna casa de costura en Nueva York, Ascot Chang, seguramente uno de los más famosos, quizá otros en Italia, en Roma, pero siempre atildados. Entonces ese señor parecía, o parece, porque hay algunos ahorita políticos, se mueven siempre en los espacios del lenguaje florido, complicado. En el devenir histórico de nuestro país, hemos hecho, yo y nuestro partido y yo, una labor titánica para poder sacar a millones de mexicanos de la pobreza. Y así seguiremos, porque es el legado histórico de quienes nos antecedieron. Y va el aplauso. Ese parece, pero ¿qué es en realidad? Un pillo redomado que utiliza el poder que conlleva con el puesto para hacerse multimillonario a niveles increíbles. Hemos llegado a la etapa más reciente. Mucha gente criticó al presidente Vicente Fox por su desparpajo, por ese estilo donde de repente estaba por allá la señora Marta y él decía y volteaba a la señora Marta, cosa imperdonable, si no es un caballo, si no es su yegua. Bueno, así era el presidente Fox. Presidente Fox era un hombre educado, no en las reglas tradicionales de la política mexicana. Un ejecutivo de una gran empresa transnacional, Coca-Cola Company, pero esa persona fue la que logró derrotar al PRI. Entonces, todos aquellos que hablan que tonto, que esto, que el otro, a ver, señores, ese señor que ustedes critican ahí derrotó al PRI. Derrotó al PRI. Y hay muchos políticos que lo antecedieron de oposición, que fueron candidatos, nunca le hicieron mella al PRI. Entonces, que era desparpajado, otra vez la contradicción o el conflicto entre el ser y el parecer. Fox era y es un político, pero no parecía, pero ni le interesaba perder su esencia para convertirse en lo que no era. En ese sentido, presidente Fox o Vicente Fox Quesada era auténtico. Era, pero no le interesaba parecer para darle gusto a otros. Felipe Calderón llega con ligeras variantes. Era un hombre también que era político y no andaba buscando parecer. Le decían Felipe, un hombre de mecha corta. Efectivamente, tiene su carácter el presidente Calderón y no lo ocultaba. Les llegó a decir a Hugo Chávez y Luis Ignacio da Silva en una reunión en Sudamérica, en Brasil,
y les dijo, y ahí está en el libro Decisiones Difíciles, se estaban burlando Hugo Chávez y Luis Ignacio da Silva del acuerdo de la inversión que este señor Sarkozy había prometido para México, porque Calderón no había aceptado entregarle, no sé, o la señora esta Cassés, no sé qué lío por ahí, y estaban pitorreándose ahí, es que Helicóptero Chopo, quién sabe cómo se llama la empresa francesa, va a hacer aquí en Brasil 500 helicópteros, y Hugo Chávez, yo te compro 50 para empezar, y burlándose de México. Felipe Calderón, que estaba a 3 sillas ahí, llegó un momento en que dijo, ya basta con estos hijos de la tal, y se voltea, y de repente los que estaban en la mesa, jefes de Estado de América Latina, y les dice Calderón, juntos o solo cada uno de ustedes a México se la pelan, les dijo. Se hizo un silencio. Ahí. Así se les plantó Felipe Calderón Hinojosa a Hugo Chávez, que se sentía el amo de América Latina, y a Luis Ignacio da Silva, presidente del gigante latinoamericano. Repito su frase, juntos o solo cada uno de ustedes a México se la pelan. Ese era y ese es Felipe Calderón Hinojosa. De tal manera, pues, que en esos dos casos eran políticos, son políticos, pero no les hacía mella el parecer políticos. Muy bien, llegamos al presidente Peña y vamos a dejarlo de lado. Otro día platicaremos ese conflicto entre el ser y el parecer, porque hay una mezcla de personajes ahí que luego comentaremos. Y nos vamos a López Obrador. López Obrador es un individuo raro en el mundo de la política mexicana. No solo no tiene los elementos elementales mínimos para ser un político, es un hombre impreparado, inculto, burdo, chafa, corrupto y protector de corruptos, de tal manera que el señor no es político, es un agitador, es un individuo que llama a violar la ley de manera sistemática y permanente. Pero tampoco le interesa ser político. De tal manera que en él no hay conflicto alguno. Es un agitador, es un violador sistemático de la ley y un protector de corruptos. Un individuo destructor con una visión caduca, aceda en el pasado y causó una gran destrucción. Pero todo esto nos lleva a quien hoy se debate al frente del Estado mexicano en ese conflicto entre el ser y el querer parecer lo que no es, la anticientífica. La anticientífica es una copia burda de López Obrador. Es una mujer que la tomó en determinada coyuntura histórica López Obrador, la protegió, quizá encontró en ella la hija que nunca tuvo y ella encontró en él el padre que nunca tuvo. Ella, en ese afán de querer parecer, finge y quiere ser a veces chistosa, en otras aparentar ser inteligente y evade preguntas, pero no lo logra. De tal manera que ya hoy está derrotada. Ni es presidente, repito, y por más intentos que haga de parecer, de querer parecer, tampoco lo logra. Es el clásico ejemplo de un político cuya mediocridad e incapacidad extrema le impiden ser, pero a su vez le impiden
parecer ser lo que no es. Ese es el caso de la anticientífica. Es una mujer que no sabe eludir preguntas elementales. Es una mujer insegura. Es una mujer que se ríe cuando no debe hacerlo y su sonrisa horrible porque se le ve la encía parece una sonrisa diabólica. Es una persona que hereda una tragedia y no se atreve a romper con ese personaje y tiene que aceptar lo que conlleva esa gobernación del bulto López Obrador. Ahora bien, el conflicto de la anticientífica siempre se dará entre pretender ser o parecer. Nunca va a poder lograr lo uno o lo otro, o lo uno y lo otro. Ni va a ser presidente porque no reúne los elementos, nadie la respeta, no tiene las riendas del poder. Y segundo, no tiene los elementos para parecer presidente, jefe de Estado. No tiene el empaque, la presencia física, esa que los ve uno y dice, no, hombre, ese vato, cuidado con él. Esa es la gran tragedia de un personaje como la anticientífica. Por eso ha recibido una tragedia, un proceso de destrucción, y no le queda otra cosa más que continuar destruyendo lo poco que dejó aquel. Y eso va a acelerar el fin y la tragedia de Morena. Por eso dice el dicho, cuando el adversario se esté equivocando, no lo distraigas. Siga así, señora. Siga así, por favor. Échele ganas. Y eso va a generar un gran daño y un pleito que los va a llevar, si no a la desaparición, a la irrelevancia a Morena. Y así como muchos de las ratas que huyeron ante el naufragio del barco en otros partidos y se fueron a refugiar a Morena, así, muchos de ellos, si no la totalidad, como ratas que abandonan el barco, andarán buscando otro partido, el Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, o el PRI o el PAN, o algún otro partido nuevo que pudiera surgir. Ese es el problema que enfrenta hoy México, que hay una persona en la jefatura del Estado que no tiene los elementos por más esfuerzos que haga para ser presidente. Pero por otro lado, tampoco tiene los elementos para siquiera parecer presidente. O sea que es la tormenta perfecta. Y vean ustedes lo que son las cosas. El presidente Trump lanza una nueva andanada de opiniones y dice, la anticientífica, dice, está petrificada ante el poder del narco o una cosa así. No, pero ¿cómo esto? Señores, no le den vuelta. Quizá el adjetivo no sea el correcto, petrified. Quizá sea, está que casi defeca por el temor que tiene frente al poder de los grupos criminales. No haya qué hacer. ¿Cómo es posible que junto con Rocha Moya ahí diga, no, que nosotros acá? O sea, si realmente tuviera cojones para hacer, mi general, quíteme este hombre de aquí, por favor. Vámonos, órale, quítemelo de aquí a este asesino y este narcotraficante. Sáquelo de aquí. Órale. Y a ver, Rosa Isela, ¿cómo permitiste que este sinvergüenza estuviera aquí conmigo? Vámonos, para afuera. Y la otra que estaba ahí, ¿quién sabe? Pero no. Le faltan tanates, dirían los clásicos, a esta señora. Y en ese devenir de sus deficiencias,
pues cada día el crimen organizado domina más territorio, obtiene más concesiones. ¿De quiénes? De los mismos funcionarios de Morena, de los gobernadores de Morena, de los presidentes municipales de Morena, de los jefes y altos mandos de las Fuerzas Armadas de este gobierno de Morena, y así nos vamos. Y eso la coloca a ella en una posición de una debilidad extrema, donde ni es, ni sabe cómo ser, pero tampoco parece siquiera, porque tampoco tiene los elementos para parecer jefa de Estado. Y esto apenas empieza. Recuerden que ella llegó el 1 de octubre, 3 meses del año anterior, octubre, noviembre y diciembre, y vamos a tener 7 en pocos días, es decir, apenas habrá llegado a los 10 meses. ¿Se imaginan ustedes en 2, 3 años? Si es que logra llegar ella todavía a esas fechas. De tal manera, pues, que este conflicto entre ser y parecer, en el caso de la anticientífica no hay conflicto, porque no es ni puede ser, pero tampoco reúne los elementos para parecer. Voy a dar un ejemplo de algunas personas, hombre o mujer, varón o dama, etcétera, que son muy brutos, limitados, que a veces prefieren no hablar para no exhibir su retraso, su incultura, su ignorancia, pero parece, ¿no? El gesto acá y viendo y esto. Lo mismo en las damas, la bolsa de marca, los zapatos de marca, el traje sastre bien cortado por alguna buena modista o alguna casa de modas, etcétera. Entonces, van por esas aguas, esas olas procelosas de la política, pareciendo ser política. Pero en cuanto abren la boca, se acaba el encanto. Se acaba el encanto. Por eso muchas mejor no hablan. Por eso muchos mejor no hablan. Andan muy bien, muy elegantes, unos y las otras, ¿verdad? Y como la esfinge de Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, el gran demagogo, manipulador, la esfinge de Jiquilpan, y dice, no, es que él no hablaba porque era muy inteligente. No, no hablaba porque no sabía de qué hablar, porque era un hombre muy limitado, el general Cárdenas. Y su hijo Cuauhtémoc, igualito. Cuando habla, bueno, pues es que no sé, hay que elementos, y nunca se define para no quedar mal con el uno o con el otro. Oportunismo puro. Así fue educado y así ha amasado una gran fortuna para él y para sus hijos. Estamos pues ante un problema, el que quieran ustedes tomar, la relación con los criminales, con los gobernadores, con otros países, con Trump, lo que gusten ustedes. Esta mujer es tan débil que, no sé, en una mañanera ayer o hoy salió el tema de Juan Ramón de la Fuente. Ha hecho un gran trabajo. Y dices, ¿qué? O sea, ni siquiera se atreve a decir algo que de alguna manera refleje, pues que está en veremos el seguir en este individuo que es un inútil, que no sirve para nada. Algunos me decían platicando este tema el otro día, Ángel, el problema que tiene esta señora es a quién pone en su lugar. ¿A quién pone en su lugar? Entonces, el problema que tiene es que es el problema de Morena, que no tiene cuadros calificados. Vean ustedes este señor de Hacienda que parece jefe de departamento, el pobre. No sabe hablar, o sea,
un mediocre completo, un burócrata de quinto nivel. Juan Ramón de la Fuente, que siempre anda perdido. ¿Quién sabe dónde anda? Rosa Isela, por favor. Tienen que educarla para que vista como debe vestir una secretaria de gobernación. Hombre, qué bárbaro, dice uno, no es posible. Sí es posible. Ridículo completo. Y así nos vamos en cada integrante del gabinete. Ahora, tal parece que Morena ha decidido que el mejor secretario de salud es alguien del Mesozoico superior. En el sexenio anterior fue un señor de apellido Alcocer que había nacido allá entre el periodo del hombre del Neandertal y el Homo sapiens, por allá en aquellas épocas prehistóricas. Y el que puso esta señora, pues como dijo mi nana para mi tata, igual. Lo ve uno sentado ahí en la mañanera, desparpajado, así todo chueco, las patotas abiertas, y dice, a ver, ese. Y luego cuando le dice, no, es que los pacientes llegan tarde a la cita en el seguro. Y dice, bueno, pues así son las cosas, señores. Entonces, ¿qué les pediría yo a ustedes? En primer lugar, entender la situación de tener a alguien como la anticientífica al frente del Estado mexicano. Una persona que llega por su sumisión, su abyección ante el poderoso en turno, y llega por su afán de no contradecir al poderoso, de asentir a todo lo que piensa incluso el todopoderoso. Los resultados están a la vista. Sin personalidad propia, sin estilo propio, pero sin una capacidad analítica elemental. ¿Qué va a pasar con México mientras esté una persona como la anticientífica? Vamos a continuar el conflicto con los Estados Unidos. No entienden que el problema con ese país no es la cosa de los aranceles y que el 10% y que esto. No, señora, no le saque al bulto. Es el problema de los políticos de su partido, coludidos con los criminales. Ese es el problema. Punto. Punto. Haga lo que deba hacer, señora, simplemente por la defensa del Estado, no de un gobierno, no de un partido. Va a llegar el momento en que esto le va a tronar como ejote a usted. Todo por defender a un Mario Delgado, a un Américo Villarreal, a un Poncho Durazo, a un Rochamoya, a un Cuitlagua García, a una Rocío Nale. Todo por eso. A un Ricardo Monreal, a un Adán Augusto. Es decir, de eso se trata, de defender lo indefendible. Señora, si usted no puede parecer jefa de Estado porque no le da su físico, su presencia, al menos intente ser jefa de Estado. Inténtelo al menos, pero no se vaya sin combatir, porque de otra manera el que va a padecer es el país. No tiene usted otra salida. Si alguna vez pensó usted que esto iba a ser fácil, iba a estar en Palacio y todos los días iba a ir a ver a Yacopilco, a López Obrador y decirle cómo le hago, señor, hazle por aquí, olvídese de eso. Eso ya no va a suceder. En esas condiciones, pues, a usted le tocó la imposibilidad de poder parecer jefa de Estado. Las conferencias internacionales donde ha ido usted, parece una burócrata de tercera, hablando de que es el programa Sembrando Vida y que de esto, a ver. Vea usted cómo se comportan los otros, vea sus videos, vea
los gestos. Usted parece que está ahí leyendo un informe ahí de tantos recursos se gastaron en Sembrando Vida. Usted no tiene los elementos para aparecer. Bueno, pues cuando menos intente serlo. Ha habido casos en la historia de México de políticos, presidentes de la República, que ante la imposibilidad de parecer por diversas razones, han sido jefes de Estado. No le queda a usted otra cosa que hacer. En la medida en que retrase usted esa decisión, en esa misma medida se va a ir hundiendo usted junto con el país, su economía y su futuro. ¿Eso quiere usted para el país? Tal parece que para usted lo que quiere es lo que quiere el bulto. Así es esto, señora del abarrote y de la mermelada McCormick, siempre que sea de fresa, diría el clásico. Y ahora le voy a dar 2 ejemplos más para terminar con este enojoso asunto. Se celebró una reunión, que dicen los clásicos ahí en las notas periodísticas, una reunión a puerta cerrada. Un señor Hernández, creo que es de un organismo cúpula del sector privado, el infaltable en toda reunión donde se decide el futuro de México, el ingeniero Slim, usted y la señora Altagracia, que ni es alta ni es gracia, y algún otro por ahí de retaque, hay alguien de Hacienda, no sé quién, pero básicamente unos cuantitos. Muy bien. Y luego sale, no, estamos viendo cómo el Plan México y la sustitución de importaciones. Señora, con el debido respeto, una de las peores cosas que logró la CEPAL, no obstante lo que diga esta señora burócrata de tercera, que es la que puso usted de secretaria del Medio Ambiente y no sé qué cosa, que duró no sé cuántos años por allá en Sudamérica, en Chile, al frente de la CEPAL. La CEPAL fue la entidad que generó la cosa más aberrante para América Latina, que se llamó la sustitución de importaciones o crecimiento hacia adentro. 30, 40 años que fueron un desastre completo. Y que vengan ahora en que quieren otra vez sacar adelante eso. Por favor, está usted mal. Pero bueno, pero ahora viene otro elemento para que vea cómo las personas que a usted, que no tuvo el valor para decirle a López, momento, presidente, quien va a ser candidato a la jefatura de gobierno va a ser el licenciado García Harfuch. Punto. Que no, punto. Ese va a ser. Pues se la ganaron también, como todas. Llegó la señora esta Brugada, donde dice: estoy en contra de la gentrificación y vamos a hacer un programa para la renta de casas habitación en condiciones así, así, así. ¿De dónde va a sacar recursos? Ni el gobierno de la Ciudad de México, ni su gobierno, el federal, tienen un 5 que dice que va a ser 26,000 viviendas de renta. Muy bien. ¿Le parece a usted que el precio que haya que pagar o el costo total de cada una de esas 26,000 sea 250,000 pesos? ¿Sería usted tan amable de multiplicar 250,000 por 26, 250 por 26? Y eso estamos hablando de 5,000, casi 6,000 millones de pesos. ¿De dónde los van a sacar? Es decir, es absurdo eso, pues. Sin embargo, ahí están prometiendo babosada y media. Esos 2 ejemplos, el de las tonterías de la señora Brugada y las tonterías de usted en términos económicos, van a acelerar la tragedia de este país. Por eso, por favor, señora, intente serlo.
porque jamás va a poder parecer presidente de la República. Ni modo. Así es la vida, que nos premia en algún lado, pero nos castiga en otro. Y a usted parece que la castigó en el parecer, pero también en el ser. Ni modo, señora, le tocó la de perder. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 16 de julio del año 2025.